buenos días y gracias a todas y todos por venir. Gracias a Lidia, al partido, por invitarme a estar con vosotras. Eres imprescindible. Bueno, de acuerdo, gracias. Mirad, voy a intentar conectar. Yo os voy a hablar del área del trabajo y del empleo, ¿de acuerdo? Que es realmente un área troncal para todas nosotras. Pero querría conectar un poco con lo que ha dicho Agustín. Sabéis que ha cerrado con esta idea, esta cita sobre el engaño. Querría decir una cosa un poco personal, sin ánimo de cansaros. Mirad, ¿qué soy yo? Yo soy una boomer. ¿Sabéis lo que es una boomer? Una boomer es una persona que nació en esa generación del baby boom, ¿recordáis? Nosotros somos los boomers, las boomers. Bueno, ¿qué pasó con nosotros? Bueno, creo que sin lugar a dudas, mirando para atrás, y ahora que se acercan las elecciones europeas, creo que es ocasión de mirar a cómo se ha construido la historia reciente y el ingreso en la Unión Europea y la construcción de la Unión Europea. Creo que sin lugar a dudas fuimos una generación sometida a una estrategia público y privada de condicionamiento a gran escala. Porque ¿cómo se consigue ese engaño que citaba Agustín? Hay que condicionar a la gente y se hace sistemático. Claro, éramos niños, éramos niñas, que aún no sabíamos nada de esto, ¿no? Pero realmente fuimos condicionados a gran escala, en todas partes, día y noche, a todas horas. Recuerdo, sobre todo, había una canción que creo que lo va a simbolizar un poco, se titulaba Libertad sin ira. Bueno, esta canción era algo así como el lema que teníamos que interiorizar. Nos machacaban día, tarde y noche con la canción. Teníamos que entrar en esa ideología. Teníamos que creer que no había más remedio que adoptar ese eslogan, la libertad sin ira. ¿Qué significa libertad sin ira? Libertad sin ira significa no puedes revisar nada de la historia reciente. La construcción política del país la vais a aceptar con una serie de condiciones que os vamos a poner y no podéis hacer revisión de las estructuras políticas ni sociales de la dictadura y de vuestro país. De manera que libertad sin ira significaba que íbamos a aceptar la monarquía, que íbamos a aceptar que continuaban los privilegios de la Iglesia y su fuerza en el sector educativo. Esto se firmó constitucionalmente y teníamos que aprobarlo, nuestros padres tenían que aprobarlo votando sí a aquella Constitución. Todo fue una enorme estrategia, si es que ellos mismos a veces cuando les grababan fuera de micrófono decían, bueno, es que hacíamos lo decía el propio Suárez, ¿no? ¿Lo recordáis? Hacíamos una encuesta y salía que la gente iba a votar República. ¿Cuál era la conclusión? Nunca dejaron votar República, eso fue lo que hicieron. Y lo metieron todo en un mismo paquete. Bueno, pues uno de esos grandes paquetes, uno de esos grandes relatos, que está, bueno, por supuesto, las bases americanas, la entrada y nunca salida de la OTAN, uno de esos grandes relatos con los que nos condicionaron masivamente y nos siguen condicionando masivamente es la construcción de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Teníamos que entender que la Unión Europea era algo positivo sí o sí. Y se construyera como se construyera. Obviamente, siempre te ponen la violencia un poco al fondo, ¿no? Porque la amenaza de la violencia siempre está detrás. Entonces nos decían, siempre será mejor eso que una Europa en guerra. Siempre será mejor eso que una involución violenta. Siempre nos dicen eso, ¿no? Esa amenaza siempre está. Son unos tíos con traje y las manos suaves, pero en el fondo la amenaza de la violencia la tienes siempre. No sé si nos damos cuenta de esto. Bien, pues en ese paquete de grandes relatos, como digo, está la Unión Europea. Pero claro, deberíamos tener capacidad de decir, bueno, ¿qué Unión Europea? ¿Cómo se construye? Al menos podremos tener una opción a una cierta crítica a cómo se está construyendo. Mirad, en el caso del empleo, pues resulta que nuestro país tiene todavía unos diferenciales muy graves, muy amplios respecto al empleo en la Unión Europea. Para que os quedéis solo con un dato, tenemos el doble de paro que la Unión Europea, ya está. El doble de paro de la media de la UE. España está en el 11 y pico %, la Unión Europea está en el 6%. Tenemos el doble. Luego, el problema estructural de desempleo en España sigue subsistiendo, ¿de acuerdo?
Pero es que en cuanto al paro juvenil, también tenemos el doble. Es que el paro juvenil en España está en un 28,6%. No es un porcentaje asumible. Un 28,6%, casi un 30% de la población juvenil en el paro en España. ¿Esto lo oís en las noticias? ¿A qué no? A que nos dicen, el empleo va genial, hay 10 millones de mujeres con empleo en la seguridad social y no sé qué, pero a que no te dicen realmente todo lo que falta por hacer, a que no te dicen realmente que tenemos el doble de paro y que tenemos un 30% casi de desempleo juvenil, a que no te dicen que el desempleo de las mujeres es 3,5 puntos más alto que el de los hombres y que esa diferencia no solo no baja, es que sube. Es que hay más de 1,5 millones de mujeres en paro y 1 millón de hombres en paro. Realmente todo el rato la estrategia de condicionamiento no para ni un solo segundo. Bueno, nos ocurre también en el paro de larga duración. Mirad, con más de 4 años en desempleo, el desempleo de larga duración, el 65% son mujeres, el otro 35% son hombres. La tasa de contratos temporales es verdad que ha bajado con la última reforma laboral, bueno, veremos también cómo se hacen estos números, pero no en el sector público. En el sector público la tasa de empleo temporal está en un 30% y no ha bajado nada. ¿Dónde están los deberes hechos por la vicepresidenta Yolanda Díaz? ¿Dónde están los resultados? Si en su sector, el sector público, el que debería dar ejemplo, tiene un 30% de temporalidad. Bien, la jornada a tiempo parcial. Ya sabéis que trabajas solo un rato porque otro rato tú tienes que cuidar de los demás, esta carga que llevan las mujeres sobre los hombros. Del total de personas ocupadas a tiempo parcial en nuestro país, el 74%, o sea, 2/3, el 74% son mujeres. Bien, en diciembre de 2023 había 372.000 personas afiliadas como trabajadoras del hogar, es decir, mujeres, porque más del 90% sabéis que son mujeres. Mirad, y esto sí que está en el programa del Partido Feminista, este colectivo y la problemática del colectivo de las trabajadoras del hogar. Solo os voy a decir otro dato más. La mitad de las trabajadoras del hogar migrantes ha sufrido violencia sexual, según las encuestas que se hacen a estos colectivos. La mitad. Imaginaos el nivel de precariedad, de impunidad, las condiciones de estas mujeres. No solo la precariedad laboral, sino sufrir además la violencia sexual sobre ellas, que es algo añadido a los colectivos de mujeres y especialmente a las más precarizadas. Mirad, hay cerca de 1 millón de hogares en nuestro país con todos sus miembros en desempleo, cerca de 1 millón. Y hay 563.000 hogares sin ningún ingreso en 2023. Cuando el presidente del Gobierno nos dice cosas como la economía va como una moto, ¿quién va subido a la moto? Me gustaría saber quién va en la moto. ¿Vamos nosotras? ¿Van las trabajadoras del hogar? ¿Van todos estos hogares con todos sus miembros en paro? ¿Realmente quién va en la moto del presidente? Es que realmente es increíble cómo nos... ¿no? Pero todo el rato estos datos existen y están y los podemos encontrar, pero no están en el discurso público porque ya digo que hay una estrategia muy, muy orquestada para que estemos cantando libertad sin ira y no estemos viendo, o lo que se cante ahora, me da igual, y no estemos viendo realmente bueno, cuáles son las condiciones de la clase trabajadora y dentro de la clase trabajadora de las mujeres, con los sectores más precarios. Pero entonces, ¿quién va en la moto? Bueno, ¿qué ocurre mientras tanto? Bueno, pues resulta que nos dicen los sindicatos que los márgenes empresariales han subido desde 2018 hasta 2023 un 64%, 63,8%. ¿Qué han hecho? Que los márgenes empresariales, en esto de la crisis, los márgenes esto lo dice Comisiones Obreras, los márgenes empresariales han aumentado un 64% entre 2018 y 2023.
Claro, esto es principalmente en las grandes empresas, las empresas de los quintiles más altos, porque las empresas más pequeñas no sube tanto. No, esas se han cerrado. Claro, esto es sobre todo las grandes empresas, ¿de acuerdo? Pero fijaos cómo han subido sus márgenes. Él citaba a Inditex hace un momento, ¿no? Bien, claro, los salarios no han subido en la misma proporción. Los salarios no han subido ni la mitad que esto, ¿de acuerdo? Bien, Inditex, que lo citaba Agustín. Bueno, Inditex ha disparado su beneficio un 30%. Fijaos, un 30% en el último año, ¿os podéis creer? Ganan 5.381 millones de euros en Inditex. ¿Y qué pasa con la plantilla de Inditex? ¿Estarán aplaudiendo? ¿Estarán diciendo, wow, vamos a repartir aquí? No, la plantilla está en la calle. La plantilla está en la calle luchando y protestando. Casi todas son mujeres, por cierto. Casi todas son mujeres. Las chicas de las tiendas, las chicas de las fábricas, las mujeres que están trabajando en Inditex tienen que salir a la calle a protestar. Con estos márgenes de beneficio, la plantilla tiene que salir a protestar para tener un mínimo sueldo de las trabajadoras de las tiendas. Esto es lo que ocurre realmente cuando nos dejamos de la propaganda oficial. ¿De acuerdo? Bien, a esta generación del baby boom que yo decía, nos están avisando ya. Mirad, nos han dicho, está en el periódico, lo podéis mirar, que esto no es nada oculto. Van a recortar 11.700 millones de euros en las pensiones. ¿Vale? Esto es un 0,8 en los próximos años. Esto es un 0,8% del Producto Interior Bruto. Y esto nos dicen que es imposición de esta Unión Europea. Así que tenemos esta construcción de esta Unión Europea idílica que nos va a recortar las pensiones. O sea, es una imposición y va a ser sí o sí. O sea, tenedlo en cuenta. No sé, alguien que esté próximo a jubilarse que lo vaya pensando. Nos van a recortar un 0,8% del PIB las pensiones. Pero fijaos qué curioso es que a veces coincide incluso el porcentaje. ¿Cuánto va a subir el gasto militar comprometido? El gasto militar comprometido para la OTAN, por nuestro querido presidente de gobierno, que va en su moto económica, nuestro gasto militar va a subir al 2%, ¿de acuerdo? Ahora está en el 1,20 y algo. Es decir, el 0,8% que le tiene que subir al gasto militar es el mismo 0,8% que nos tienen que restar de las pensiones. ¿Lo juntamos o no lo juntamos? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿De dónde? O sea, las ovejas que entran por las que salen, ¿realmente es esto lo que nos está ocurriendo? Yo, bueno, creo que tenemos derecho a criticar esto, ¿no? ¿No es cierto? Y a llevarlo, bueno, en la medida de nuestras fuerzas, al menos a ponerlo en nuestro pensamiento y a ponerle crítica a esto. Mirad, ya acabo. Las lecturas que yo hago, muchas son lecturas feministas, ¿no? Yo realmente todo el rato estoy intentando buscar una alternativa a la supremacía, una alternativa a la organización patriarcal de nuestra sociedad, ¿no? Bien, intentando buscar la construcción de una sociedad de referencia distinta. Bien, una sociedad de referencia feminista, igualitaria, no puede construirse sin una propuesta económica. Tenemos que hacer una propuesta económica igualitaria para la clase trabajadora y para las mujeres. No podemos hacer un feminismo que se olvide de las cuestiones económicas, porque el capitalismo necesita una masa de trabajadoras precarias trabajando en los hogares, trabajando en los sectores más desfavorecidos y trabajando gratis para cuidar de los demás, para poner en el mercado de trabajo nuevas generaciones de gente alimentada, cuidada y preparada para que alguien se lleve el margen de beneficio, la plusvalía o el nombre que le queráis poner. Bien, pues en esto estamos. Yo creo que para esto sirve este proyecto al que me invitó Lidia, el Instituto de Estudios Feministas, con el que yo colaboro, y yo creo que es esto. Es una llamada a las mujeres, es una llamada a la sociedad en su conjunto a salir del condicionamiento. Nada más. Muy bien.